Es momento de iniciar el programa con un grato invitado. Les presento al escritor Juan Carlos Suárez Rebollar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Sheila, ¿cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nosotros encantados de tenerte aquí en el programa y conocer un poco de tu trabajo. Sí, es un placer estar aquí entre gente y en América Televisión. La lectura es muy importante en nosotros, en los niños, en sí en general, porque nos ayuda a conseguir una serie de beneficios. Te cuento que siempre en Entre Gente estamos difundiendo temas culturales, entrevistas que ayuden a las personas a motivarlas a que puedan leer mucho. Y creo que tú estás más que involucrada en este tema. Sí, la lectura es algo en lo que yo estoy metido desde los 5 años. Ah, mira. Poco después de haber aprendido a leer. Sí, la lectura nos puede dar muchísimos momentos gratos, grandes experiencias y lo principal es de que a veces la vida es un poco vacía, la vida es rutinaria, es algo repetitivo. Sí. Y resulta que cuando nos topamos con un buen libro, pues empezamos a encarnar, digamos, a un gran personaje. Puede que, no sé, por ejemplo, no sé, abordamos Moby Dick y de pronto dejamos nuestra vida diaria y recorremos todos los mares persiguiendo a una ballena que puede que sea el fantasma escurridizo de nuestras vidas, de nuestras almas. Claro que sí. Juan Carlos, me comentas que tú empezaste a leer más o menos desde los 5 años y desde ahí ya te atraías la lectura. Sí, claro, lo principal para que uno pueda, digamos, lo digo desde mi experiencia personal, para que uno pueda incentivarse con la lectura desde que haya libros en casa. Eso es muy, muy importante. Recuerdo, por ejemplo, de que mi papá, bueno, en casa no había muchos libros, pero mi papá lo que hacía era nos compraba a veces cómics. Ah, mira. Y entonces, aún sin saber leer, bueno, veías los dibujitos. Y sí, o sea, estaba ahí la curiosidad, digamos, de ya familiarizado con el tema de la lectura, de libros, de historietas. Sí, más o menos. Pero, o sea, el hecho es de que tener los libros en casa, tenerlos siempre nos va a dar mayor posibilidad de que los leamos en algún momento. Sí, es cierto. Entonces ya ibas ya con los cómics llamándote la atención, de repente te acuerdas de algún personaje que nos quieras contar. Bueno, yo recuerdo en esa época había cómics antiguos, El Llanero Solitario. Ay, mira, qué bonito. Que son muy antiguos, mucho más antiguos, serán de la década del 60, 70, ¿no? Eran cómics muy, muy viejos incluso, pero que estaban ahí. Es eso. ¿En algún momento o en qué etapa de tu vida te nace este bichito, por así llamarlo, de querer escribir? Desde relativamente joven tendría 13, 14 años. Mira. Entonces, digamos, leías a veces algunos libros en el colegio y a veces no te daban tanta satisfacción y querías ya crear tus propias historias, porque de todos modos un tema en la lectura es la proximidad. Entre más próxima está ambientada una historia, pues vamos a sentir más empatía con ella. Claro. Y veía de que no había propiamente mucha literatura ambientada aquí en esta zona. Y quizás podía ser, porque en realidad cualquier tema, cualquier lugar es bueno para la literatura. Sí. Y ahí ya te sentías insatisfecho, con esas ganas de llenar ese vacío. La insatisfacción es muy necesaria porque, o sea, gracias a la insatisfacción, que claro, te empuja a hacer cosas. Es desagradable, sí, nos empuja a hacer cosas, a aprender más, a hacer más. Si estamos insatisfechos, digamos, con el lugar en el que vivimos, pues seguramente vamos a trabajar un poco más para mejorar ese espacio. Y si estamos insatisfechos con nuestras vidas, pues posiblemente vamos a hacer algo más para mejorarlas. ¿Nos podrías contar un poco acerca del primer contenido que realizaste de repente, como suele suceder? Porque te cuento que a mí en algún momento también me ha gustado el tema de querer escribir algo y decía, no creo que a nadie le guste eso, y me lo guardo. ¿Te ha pasado? Sí. Incluso alguna vez llegué a publicar siendo muy chico y he leído esos textos y bueno, es un poco vergonzoso. Uno tiene que ir aprendiendo poco a poco. Pero mira, qué bonito que hayas arriesgado.
¿Qué decían esos textos? Cuéntanos. Uno de ellos fue un cuento que incluso ganó un concurso, ganó un premio, se publicó, pero como te digo, imagino que mis gustos han cambiado. Debe ser principalmente el tema de gustos, y los leo y bueno, creo que no escribiría así ahora. Aquí tenemos un libro muy interesante que lo publicaste el año 2017, sí, que es Cautivos de Mar y Tierra. Es una novela muy bonita, cuéntanos acerca de ella. Sí, es una novela que entre muchas cosas aborda el tema del colonialismo, pero principalmente trata sobre la amistad. Es una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial, en 1914, con dos personajes muy diferentes entre sí, que por casualidades de la vida terminan naufragando y debiendo colaborar entre sí para sobrevivir. Mira, entonces la novela se ambienta en el Congo belga, en esa época, durante la colonia, y pese a que no se centra propiamente en todo lo terrible que se vivió en ese lugar, pero sí, digamos, está como telón de fondo de todo lo que va ocurriendo. Entonces, digamos, el tema principal de la novela es la amistad, ¿no? De cómo las personas, no importa cuál sea su cuna, pueden en algún momento llegar incluso a hermanarse, como ocurre en esta novela. Juan Carlos, conversábamos detrás de cámaras que hay muchos libros que van dedicados solo para jóvenes, solo para niños, solo para adultos. Este en especial no tiene esa característica, sino que puede ser leído por cualquier público porque igual lo va a atrapar con la historia. Claro, es a lo que aspiraba cuando escribí la novela. Hoy en día, en especial por el rubro editorial, digamos, ha sectorizado, digamos, calificado a cada público. Sí, los públicos lectores, entonces digamos dicen, ya bueno, a ver, para lectores de entre 13 y 15 años les ofrecemos contenidos, estos contenidos, ¿no? Y entonces a veces abordan ciertos temas que preocupan, digamos, a un lector de entre 13 y 15 años, digamos, a veces el amor. Claro, que le va a llamar la atención, ¿no? Que es parte de su día a día. Claro. Entonces, a veces los personajes de estas novelas o de estos textos son también adolescentes de esa misma edad, que viven cosas muy cotidianas propias de un lector de esa edad. Pero a veces se quedan, digamos, en eso y no avanzan más. Y yo creo más bien de que la literatura es posible que nos dé mucho más. Claro. No importa de que nuestro personaje sea un niño, o si nuestro personaje es un anciano, o sea, hay más. No sé si te ha ocurrido alguna vez de que lees un libro y según lo vas empezando a leer, vas sintiendo de que algo está cambiando en ti. Claro. Y cuando lo has terminado de leer, ya no eres la misma persona que cuando lo empezó a leer. Claro. Algo se ha transformado dentro de ti, algo se ha roto dentro de ti y puede que no seas mejor persona, pero eres otra persona. Son libros que nos han cambiado la vida. Y ese llega a ser un buen libro. Sí, claro, solo que hay que aspirar a eso, pero no siempre lo logramos, ¿no? Claro. Pero sí, si aspiramos, digamos que nos podemos acercar. Y hay grandes libros que consiguen eso con sus lectores. El Moby Dick que te mencionaba hace un momento, Los Miserables, Madame Bovary, libros, grandes libros que han cambiado a generaciones. Claro, y te deja, además, a algunas personas les deja con esa espinita de que ¿por qué se acabó? Quiero más, y quieres buscarle más hojas al libro, pero ya no, la historia llega a su fin y como tú mencionas, ha cambiado el yo que leía antes al que pasó después de haberlo leído. Lo bueno es de que si te quedas con esa sensación de por qué no tenía más páginas, pero hay otros libros que son igual de buenos o incluso mejores y que también nos van a dar esa sensación. A veces solo es cuestión de darle una oportunidad al libro y nos damos cuenta de que sí, o sea, puede tranquilamente complementarse muy bien con una buena teleserie, con una buena película y siempre, ¿no? O sea, al final una película, una serie o una novela, un libro, ¿no? Son ficción, en el fondo son ficción y van, digamos, rellenando esos vacíos que nosotros tenemos y nuestra necesidad de consumir ficción, de imaginar, de soñar. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un gusto de haberte conocido. ¿Algún mensaje que quieras dejar a todos nuestros televidentes que te están viendo? Gracias a ti, Sheila, y bueno, sí, el mensaje que les daría es denle la oportunidad al libro. Creo que no hay nada mejor que
que vivir otras vidas, que soñar y sentirnos, encarnar la vida de algún héroe de libro, algún héroe de ficción, y va a complementar mucho mejor y vamos a ser seguramente, quizás no mejores personas, pero vamos a tener una vida mejor. Claro que sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Esperando tenerte una próxima oportunidad, te vamos a invitar. Queda ya agendado, espero. Por supuesto. Muchísimas gracias. Es momento de irnos a una pequeña pausa comercial. No se muevan.